Señores y señores, bienvenidos a esta última hora correspondiente a la hora de inglés. Bienvenidos a todos, a quienes y cada uno de ustedes se incorporan a esta hora de clase. Iniciamos con el contenido de las actividades. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la clase de inglés, en la unidad número 8, con el tema número 1. Vamos a ver el tema número 8, el nombre de la unidad es gramática. Vamos a ver el tema número 1, correspondiente a los adjetivos calificativos. Y vamos a ver una serie de, no solamente los adjetivos calificativos como tal, sino vamos a ver un listado como funcionan cada uno de ellos, desde la fórmula de cómo están estructurados dentro de una oración simple y una serie de actividades que ustedes van a poder observar en el desarrollo de la presente clase. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y tenemos las instrucciones en relación a la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades, dice nuestra tarea. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué indican? La primera dice, ¿qué indican los adjetivos cualitativos, calificativos? Escriba 3 ejemplos. Obviamente estos ejemplos tienen que ser español, inglés. La siguiente dice, ¿qué indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad? Igual escriba 3 ejemplos, los cuales tienen que estar en español y en inglés. En la siguiente actividad de esta tarea dice traduzca los siguientes adjetivos. Tenemos a small quality of, tenemos a large quality of, tenemos another, not, few, fewer y many. Esos son los adjetivos que ustedes tienen que traducir al español. Eso es toda la actividad que ustedes tienen para esta semana. No, es un deber bastante simple, bastante pequeño, que es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, su tarea tiene que ser lo más estilizada y mejor presentada. Deben cumplir antes del desarrollo de las actividades, ya saben que tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, donde deben completar todos los datos que se les solicita previo al desarrollo del contenido de la presente tarea, y así de todas. Deben igual leer, es obligación que ustedes tienen que leer para que se acople su tarea a lo mejor posible en relación a las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad 8, iniciando la unidad 8 con el tema adjetivos calificativos de la semana 1, con fecha 28 de marzo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 28 de marzo, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto a la entrega de tareas y al documento que ustedes tienen aquí en relación a la tarea para la presente semana. Eso es todo la explicación en cuanto al desarrollo que ustedes tienen del documento que ustedes tienen de la tarea. Y vamos a pasar de forma inmediata y vamos a ver. Es que le corté. Dígame. Disculpe, no estoy al tanto. El examen de marzo de la unidad 7, ¿cuándo nos toca? O ya pasó el tiempo de dar. Yo ya le dije en la clase anterior y esa indicación va para todos. Ya les dije, verán, el examen inicia el 3 de abril. Obviamente, por diferentes circunstancias, se los va a tomar desde el 3 de abril, del 3 al 7 de abril. Así es que la próxima semana tienen que estar pendientes del desarrollo. Ya los exámenes se encuentran ya cargados en plataforma. Ustedes ya pueden entrar y pueden revisar. Obviamente, para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan dar, deben cumplir determinadas obligaciones que ustedes tienen con la institución. Eso tienen que preguntar en el área administrativa. Pero ya de mi parte, como docente, ya se encuentran subidas los diferentes test correspondientes a la unidad 7. Ya me imagino que el día de mañana ya les han de enviar al grupo de WhatsApp los comunicados respectivos en relación a la toma de los test que corresponden. Recuerden que ese test es obligatorio, eso no es voluntario, tienen que dar obligatoriamente, así que pónganse pilas ahí en esa situación, ¿sí? Ya, le hice muy amable. ¿Ya? Entonces eso ya les di como referencia a la clase cuando iniciamos con la clase anterior, pero no importa, si es que de pronto por obvias circunstancias no se incorporó, no tuvo no estuvo
en el momento adecuado, cuando se le dé explicación, ya saben. Igual eso va para todos los compañeros que ya tienen que estar pendientes en esta semana que viene, son los exámenes. Entonces son las características en cuanto a los test que vamos a dar. Iniciamos con el desarrollo del contenido correspondiente a nuestro tema de inglés, que son los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos o cualitativos o calificativos son el tipo de adjetivo más común. Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Eso quiere decir que siempre va a estar el adjetivo calificativo o cualitativo, siempre va a estar en concordancia, siempre va a estar antecedido de un sustantivo, porque este sustantivo, en relación del objeto, de la persona o de la cosa, a quién le va a dar, a quién le va a atribuir una cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir una casa grande, puede ser una casa bonita, puede ser un edificio alto, puedo decir, qué sé yo, una mujer bonita, qué sé yo, miles de cosas que nosotros podemos ver, que podemos darle siempre con el adjetivo calificativo. Lo mismo que estoy haciendo en español, son las mismas cosas que yo voy a simplemente lo voy a traducir, lo voy a aplicar dentro del inglés. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos The Tall Man, el hombre alto. The Happy Girl, la chica feliz o la chica alegre. The Dark Street, la calle o la esquina oscura. The Spanish Woman, la mujer española. The Red Ball, la pelota roja. The Cold Winter, el invierno frío. The Glass Table, la la mesa de vidrio, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos viendo en estos ejemplos que les acabo de indicar? Prácticamente al sustantivo se lo va describiendo. Por ejemplo, aquí tenemos men. Men es un sustantivo común. No estoy precisando qué hombre es, ¿no es cierto? Simplemente digo el hombre alto. Tall corresponde al adjetivo calificativo. Tall determina, lo estoy determinando, le está calificando al hombre que es alto. En el siguiente ejemplo tengo girl, igual estoy hablando de una chica, no estoy determinando el sustantivo común. Entonces aquí, ¿qué está haciendo el adjetivo calificativo? En este caso, happy, está indicando que está feliz, que está contenta, ¿no es cierto? Street es una calle como sustantivo, igual un sustantivo común. Y habíamos visto en los colores, en clases anteriores, en niveles anteriores, habíamos visto la terminación de dark. Dark se determina como un adjetivo calificativo y determina oscuridad o determina intensidad. En este caso dice que la calle es oscura, dark street, calle oscura. La siguiente dice Spanish woman, igual woman, un sustantivo común. No estoy determinando qué tipo de mujer es, pero el adjetivo sí lo determina, la nacionalidad. Dice Spanish, Spanish woman, mujer española. En este caso está antecedido por un artículo indefinido, que en este caso es a. Dice a Spanish woman, dice una mujer española. Tenemos la siguiente de red ball. Ball igual un sustantivo común, no estoy determinando qué tipo de pelota sea, simplemente lo estoy determinando, lo está describiendo con el adjetivo calificativo, en este caso un color, red, dice la pelota roja. Igual tenemos aquí winter, a este sí es un sustantivo propio, porque estoy diciendo invierno, es una determinación del año, entonces ahí estamos diciendo winter, que es un sustantivo propio, y lo está calificando cold, frío, winter cold, invierno frío. The glass table, table igual de mesa, es un sustantivo común. Glass igual se transforma en un adjetivo calificativo. ¿Qué le estoy diciendo? La mesa de vidrio. Le estoy diciendo de qué material está construido la mesa. Y así sucesivamente podemos hablar con diferentes actividades en cuanto a los adjetivos calificativos. Hay un sinnúmero de oraciones que podemos determinar, que podemos construir con cada uno de ellos. Los adjetivos calificativos no son contables.
Eso quiere decir que recordemos que en inglés hay dos tipos de sustantivos. Hay los sustantivos contables, los que podemos contar, y hay otros sustantivos que no los podemos contar, los incontables. En este caso, los adjetivos calificativos también se estructuran como incontables, no son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos. Esa es una de las clasificaciones de los adjetivos calificativos. En construcciones comparativas, por ejemplo, tenemos more than, tenemos has, adjective has, o en superlativos de most, como por ejemplo, parte de ellos. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que van a tener un bastante espacio, bastante extenso para poderlos aprender, obviamente, pero también vamos a ver en un listado más adelante los que más se utilizan, los que más tenemos de utilidad dentro del idioma español, como vamos a ver la lista de adjetivos en inglés más comunes, los que son más utilizados. Y dentro de ellos vamos a ver la primera clasificación, adjetivos cuantitativos o de cantidad. Cuando hablamos de una cantidad, los adjetivos cuantitativos de contabilidad o de cantidad, como su nombre lo indica, o incluso a veces llamados adjetivos extensivos, califican al sustantivo de forma no precisa. Aquí vamos a ver una lista de los adjetivos más comunes. Dentro de ellos tenemos los adjetivos cuantitativos en inglés no contables. Se forman con la pregunta con who much. Entonces aquí tenemos if es de who much, obviamente se traduce al español como cuánto, cuánto. Hummus dinner, hummus dinner, por ejemplo, que cuánto de comida tienes, por ejemplo. Vamos a ver, dentro de ellos podemos poner one half of the, la mitad de él, la mitad de la, es con esta determinación que podemos utilizar. A great deal of, mucho, a great deal of, eso se traduce como mucho, obviamente estamos hablando siempre de cantidad. A little, un poco. A lot of, mucho. Enough, suficiente. Least, menos. Little, poco. More, más. No, nada de. En este caso, este no no es un adverbio. En este caso, este no es un adjetivo cuantitativo. Siempre hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando decíamos las conjugaciones con el verbo to be, tanto en presente, pasado, en futuro, nosotros hacemos las contestaciones con los adverbios, tanto el afirmativo como el negativo. En este caso, este no, no es un adverbio, sino más bien es un adjetivo de cantidad y no significa nada de. None of, nada de. Not much, no mucho. Plenty of, mucho. Some, algo de. The rest of, el resto de. Aquí prácticamente son la utilización, son los ejemplos, los adjetivos cuantitativos que podemos utilizar como complemento de una oración. Que podemos hacer una serie de oraciones o construir una serie de oraciones con cada una de estas determinaciones. En cuanto a los adjetivos cuantitativos en inglés contables, vamos a ver, se forman con la pregunta con how many, y este how many se traduce al español como cuántos o cuántas. Dentro de ellos tenemos one, two, three, uno, dos, tres. Siempre van a ir how many one, how many two, por ejemplo, cuánto, qué sé yo, en relación a cantidades. La siguiente tenemos one half of a o one half of the, un medio de un medio de él. A couple of, un par de. A few, algunos, algunas. A lot of, muchos, muchas. A small quantity of, una pequeña cantidad de. A small quantity of. A large quantity of, una larga cantidad de. Entonces ahí, qué sé yo, podemos decir una larga cantidad de dinero, por ejemplo, o una pequeña cantidad de arroz, por ejemplo, cuando, qué sé yo, están pidiendo. Entonces ahí ustedes pueden utilizar con small quantity of o con large quantity of, dependiendo de lo que ustedes vayan a identificar o desarrollar, construir la oración. Another, que significa otro. Enough, suficientes. Few,
pocos, fewer, menos, many, muchos, muchas, more, más, most of the, la mayoría de los, la mayoría de las. La mayoría de los estudiantes son aplicados, por ejemplo, de most of the. Entonces ahí puedo utilizar ese most of the en una oración. None of the, ninguno, ninguno de los, ninguno de las, los of, muchos, muchas, plenty of, muchos o muchas, several, varios o varias, some, algunos, algunas, the majority of the, la mayoría de los, la mayoría de las. Recordemos que de es un artículo definido y se traduce al español, solo por hacerles notar esta parte de aquí. Este artículo definido se traduce al español como las formas el, lo, las, los. Entonces, en este caso, tranquilamente se determina correctamente la traducción, como dice the majority of the, la mayoría de los, la mayoría de las. The rest of the, el resto de los, el resto de las, adjetivos cuantitativos, también que se los puede utilizar con some y también como any. Esas son las determinaciones en cuanto a la utilización de ellos. Los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? En esta clase vamos a estudiar todas las palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental en el aprendizaje del idioma inglés, que es fundamental. También se le conoce como los qualifying adjectives, y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente a las personas, a las cosas que se encuentran en nuestro alrededor. Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones en que usemos, estas palabras son mayor en relación al tamaño, al color, al aspecto, a los atributos y otras cualidades que tengan los sustantivos o los objetos en general que nosotros vayamos a utilizar. Gramáticas y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés. Generalmente la regla gramatical más simple es la que se puede mencionar a continuación. ¿Cómo está constituida una oración en el cual tiene este tipo de adjetivos calificativos? Primero, en primer lugar, va a estar el verbo, va a estar un verbo, vamos a ir cambiando de colores. Luego va a estar un adjetivo calificativo, lo cual voy a poner en verde. Luego va a tener un sustantivo, un sujeto o un complemento. Cualquiera de ellos puede estar. Y de esa manera se estructura correctamente la oración. Entonces, una oración o la estructura gramatical de una oración, la cual contenga un adjetivo calificativo, tiene que estar en este orden, cumpliendo esta fórmula que ustedes tienen en pantalla. Primero el verbo, luego un adjetivo calificativo y por último un sustantivo o un sujeto o un complemento. Cualquiera de esas tres cosas pueden ir, pero por lo general siempre se ubica un sustantivo. Veamos varios ejemplos rápidos, ya que más adelante contaremos con una lista completa de cada uno de estos elementos. Construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea rápida y más práctica. Por ejemplo, tenemos aquí, she is a lovely girl. ¿Qué es lo que dice? Cuando automáticamente decimos she is, nosotros habíamos visto la conjugación de los pronombres personales y el verbo to be. Entonces, en este caso, el is significa ser o estar. Y el pronombre she está directamente relacionado al sexo femenino. Es la primera característica. Y ahí luego viene a lovely girl. ¿Qué es lo que dice? Ella es una mujer encantadora. Entonces, es lo que es la traducción. She's a lovely girl. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el adjetivo calificativo? ¿Quién me ayuda a ver? De toda esta oración, she's a lovely girl, ¿cuál sería el adjetivo calificativo? Ella es una mujer encantadora. Pero solo el adjetivo necesito, solo el adjetivo necesito de esta oración. Solo de esta parte. Aquí en la parte inglesa quiero que me ayuden a reconocer. Dice, she's a lovely girl. De todas esas, ¿cuál será el adjetivo calificativo? Nadie. Girl es un sustantivo de antemano. Girl es el sustantivo.
porque estoy diciendo una mujer, una chica, una mujer. Estoy diciendo girl. Girl es un sustantivo. Ahora, ¿cuál será el adjetivo calificativo? Ella dice. Ella no, porque es she y por lo tanto es un pronombre. Vamos a cambiarle Es de color. Lovely. Perfecto, lovely. Lovely es el adjetivo calificativo. Lovely es el adjetivo calificativo y lovely se traduce al español como encantadora. ¿Qué es lo que está haciendo lovely? Le está describiendo a la mujer. ¿Qué está diciendo? Que es una mujer encantadora. Es la característica fundamental. Entonces aquí, si nosotros vemos la estructura gramatical, tenemos un pronombre, tenemos el verbo to be en presente, ser o estar, tenemos un artículo determinante, en este caso a, que significa una traducido al español, lovely, que en este caso es el adjetivo calificativo encantadora, y girl, que es el sustantivo de quien se habla en la oración. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. Tenemos la siguiente, that is a fast car. Igual, ¿quién me ayuda determinando cuál es el adjetivo calificativo en esta oración? This Faster. Solo fast, solo fast. Fast es el adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque le está diciendo el carro es el sustantivo. Siempre van a ver. Siempre va a estar en esa posición. Siempre va a estar en esa posición. Primero va a estar el adjetivo calificativo y luego va a estar el sustantivo. En la siguiente igual tenemos primero el adjetivo calificativo y luego tenemos el sustantivo. En este caso dice, that is a fast car. Es un carro rápido, dice. ¿Qué le está diciendo al carro? El carro es el sustantivo común. No estoy determinando. ¿Qué le está diciendo que es el carro? Rápido. Es rápido. Fast, ¿no es cierto? Fast. Entonces ahí le está describiendo. Ahí estamos aplicando el adjetivo calificativo. Vamos a la siguiente oración. This is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. This is a fancy dress. ¿Cuál será el adjetivo calificativo? Fancy. Correcto, perfecto. Fancy, fancy es el adjetivo calificativo. Ese le determina. Dress es el sustantivo. El sustantivo es de quién se está hablando en la oración. En este caso es el vestido. ¿Cómo es el vestido? Lujoso, ¿no es cierto? Fancy, fancy es lujoso. Entonces dice, this is a fancy dress. Dice, este es un vestido lujoso. Y así nosotros podemos seguir viendo e identificando una serie de oraciones, las cuales obviamente están constituidas. Esos son cómo podemos identificar las oraciones con adjetivos calificativos en inglés. Vamos a ver una lista de adjetivos calificativos en inglés y en español. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos en este cuadro, tenemos los adjetivos calificativos, tenemos la traducción en español y tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos friendly. Friendly es amigable. Dentro de una oración dice friendly staff in the hotel. Un staff amigable en el hotel. Friendly staff in the hotel. Dice un staff amigable en el hotel. Entonces ahí nosotros ya sabemos, friendly es el adjetivo. Prácticamente es el adjetivo calificativo. ¿Qué está diciendo el staff? Las personas que trabajan, el grupo de personas que está en el hotel es amigable. Eso es lo que le está diciendo. Y el siguiente adjetivo dice sensible. Es sensato. She's es una contracción. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores, yo ya les enseñé. She's es la contracción del pronombre con el verbo to be. Estamos hablando de ella. Es de la contracción de she is. She is sensible for business. Ella es sensata para los negocios. She is sensible for business. En este caso, sensible es el adjetivo calificativo porque dice que ella es sensata. ¿Es sensata en dónde? For business, para los negocios. Ese for es un adverbio, en este caso, de lugar en donde está indicando para qué es bueno. Entonces está indicando que es para los negocios. Generous es generoso. She is generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos. Dice. She is generous with her friends. Entonces aquí nosotros tenemos generous, la utilización del adverbio en esta oración. Big. Big significa grande. De hecho, nosotros tenemos hasta una cola, tenemos por ahí, que se llama big cola. Entonces, que es una cola grande, es la traducción. Big es traducir al español como grande.
Dice, he has a big cat. Él tiene un gato grande, dice. He has a big cat. Entonces igual tenemos big, la utilización del adjetivo que le está determinando, le está dando una cualidad a quién, al sustantivo, en este caso que es el gato. Old es viejo. That's the old version. Esta es la versión vieja, dice. That's the old version. Entonces aquí tenemos, igual está dando la calidad, en este caso que es una versión antigua qué sé yo, de una película, de un libro, qué sé yo, de cualquier cosa que puedan ustedes hablar en oración. Beautiful, que es hermoso, beautiful. What a beautiful day. Qué hermoso día. Y ustedes pueden utilizar esta determinación como una expresión coloquial para decir, por ejemplo, se levantan en la mañana y, por ejemplo, para practicar inglés dicen, what a beautiful day. Qué hermoso día, están diciendo. Class me, que es torpe. Class me, una palabra media fea, pero obviamente tenemos que determinarlo. Class me se traduce al español como torpe. That's a class me behavior. Ese es un comportamiento torpe. Entonces ahí estamos determinando close me como un adjetivo calificativo. Están determinando la acción, el movimiento, que si yo fue brusco, fue fuera de lo normal. Furry es peludo. I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo. Entonces, flurry está determinando que en este caso es peludo. ¿Quién? El cachorro, el perrito de quien habla la oración, que es puppy. Young, que es joven. I am o I'm a young boy. Soy un muchacho joven. I'm a young boy. Soy un muchacho joven. Pasamos al siguiente. Quick, es rápido. Tenemos por ahí un producto de chocolate también que se llama Nesquik. En este caso, quick es rápido. He'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida. He'll take a quick shower. Ya veremos más adelante, justamente en este curso, ya veremos la conjugación del futuro del verbo to be, que ahí viene el famoso will be, y esta es la contracción del will be. Cuando ustedes vean esta doble L, cualquiera de los pronombres, el apóstrofe y las dos L's, eso automáticamente tiene que venirse a la cabeza que esa oración está construida o está conjugada en futuro. Entonces dice, I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida. Está y pensando que va a ser en el futuro. Tomaré una ducha rápida. Nice es agradable. It's a nice to be at home. Es agradable estar en casa. It's nice to be at home. Entonces aquí ya tenemos igual la utilización del adjetivo calificativo. Crazy. Crazy es loco. Una persona que no está bien de la cabeza. Entonces tenemos crazy like yours. ¿Qué vida tan loca la tuya? Dice. Está determinando, le está indicando. Entonces dice crazy like yours. Crazy life yours. ¿Qué vida tan loca la tuya? Entonces estamos utilizando un crazy. Cozy, acogedor. Cuando vamos a un departamento, una casa. Cozy. That's a cozy place. Ese es un lugar acogedor, dice. That's a cozy place. Place es lugar. Un lugar. Puede ser un parque, puede ser cualquier tipo de lugar. No está determinado. En este caso es un sustantivo común, porque no lo determina. Entonces, that's a cozy place. Ese es un lugar acogedor. Wonderful. Wonderful es maravilloso. Este wonderful se lo utiliza para lugares. No hay muchas veces que nosotros confundimos con el otro adjetivo, con beautiful. Wonderful. Wonderful se utiliza para lugares, para cosas, pero beautiful se utiliza para las personas, para determinar la cualidad de belleza de una persona, mientras que wonderful, maravilloso, se utiliza para lugares. Por ejemplo, decimos, I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. Entonces estamos hablando de forma general. Estamos hablando, no determinamos a una persona en sí. Entonces estamos hablando de la familia como objeto en general. Entonces utilizamos wonderful. Gorgeous, precioso. Alaska is gorgeous. Alaska es precioso. Yo puedo decir, en Guayaquil is gorgeous. Ecuador is gorgeous.
Quito es gorgeous. ¿Qué estoy diciendo? Quito es hermoso, Guayaquil es precioso y sucesivamente. Estoy siempre hablando con gorgeous, que sí se traduce como precioso. Le estoy dando una cualidad a la ciudad. Tenemos la siguiente que es fantastic, fantástico. Have a fantastic week. Tengo una semana fantástica. Y de hecho ustedes les puedo decir así, have a fantastic week. Tengan una fantástica semana. Una semana fantástica. Entonces ahí utilizamos este adjetivo calificativo fantástico, que obviamente les está indicando qué tipo de semana les estoy deseando que ustedes pasen. Week es semana. Entonces ahí lo estoy determinando. Amazing, espectacular. Amazing, espectacular. Se traduce al español como espectacular. This is amazing country. This is an amazing country. Este es un país espectacular. No lo estoy determinando. Country, obviamente estoy como un sustantivo común. No estoy determinando. Amazing es el adjetivo. Que le está calificando a quién? A country, como sustantivo. Amazing, dice país espectacular. Colorful, colorido. ESF as colorful house. SF dice tiene casas coloridas. Que si yo, en vez de SF, yo puedo poner, que si yo, Quito has colorful house. Quito tiene casas coloridas. Riobamba has colorful house. Riobamba tiene casas coloridas. Y eso sucesivamente cuando yo voy a determinar un determinado lugar como colorido. Ancestral es ancestral. Let's learn ancestral history. Aprendemos historia ancestral. Let's es aprender. Learn ancestral history. Aprendemos historia ancestral. En este caso tenemos ancestral como adjetivo que lo está calificando a quién? A history, a la historia. ¿Qué tipo de historia estamos aprendiendo? Historia ancestral. Contable, contable. I am comfortable. Comfortable, que se traduce al español como confortable. I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis, los zapatos. Entonces dice, I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable o estoy cómodo usando zapatos. Hoy utilizamos el adjetivo confortable, que obviamente está calificando cómo se sienten con determinados zapatos. En este caso, tenis son zapatillas. Esos son los adjetivos que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado en el desarrollo de esta oración, perdón, de esta clase, como hemos venido analizando, hemos venido viendo con ejemplos, cada uno de ellos, tanto el adjetivo calificativo en la traducción al español y los ejemplos, y les he ido explicando cómo van infiriendo, cómo van calificando al sustantivo en cada uno de ellos. De esta manera, compañeros, estamos ya llegando a la parte final. Son las actividades que nosotros hemos visto a este tema bastante interesante, que son los adjetivos calificativos, que son parte fundamental de la estructuración de las oraciones también dentro del idioma inglés. Y como estos adjetivos, vamos a seguir viendo otra clasificación de adjetivos más en las siguientes clases. Y posteriormente ya veremos también la conjugación del verbo to be, pero en futuro. Ya hemos visto el verbo to be en presente, que son am, are, is, los auxiliares verbales. El pasado, que también hemos visto con was y were, que son las acciones que hemos hecho en el pasado, y ahora nos toca ver la conjugación con el verbo en futuro, el verbo to be, que es el will be. Esas son las actividades que nosotros hemos de seguir viendo a medida que sigamos avanzando ya casi en esta última etapa, ya entrando ya a la recta final de todo este proceso educativo. Así es que éxito, dicho en palabras coloquiales, pónganle ñeque, que estamos llegando a la parte final, y hasta aquí les felicito por todo el empeño que ustedes han desarrollado en todas las actividades que se han venido planificando semana tras semana con cada uno de ustedes. De esta manera, señoras y señores, llegó a la parte final. No se olviden estar atentos a los grupos de WhatsApp, que ya les han de llegar las notificaciones para los exámenes. Les deseo éxitos, repasen, ya saben qué tienen que repasar de la unidad 7, el tema 1, 2, 3 y 4. De todos esos sectores salen las preguntas que están contenidas en el test. Señoras y señores, me despido de todos ustedes y que tengan una feliz noche. Muy buenas noches. Gracias, Gracias, licenciado.